Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy, sábado 27 de enero, lleva por título Estando en Cristo, continuando en Marcos capítulo 9, versículos 38 al 50. Así dice la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácatlo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, estando en Cristo. El día de hoy tenemos un pasaje bastante confrontador y que nos da parámetros para saber cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. De hecho, la Biblia es un espejo que nos muestra nuestra realidad ante lo que nos pide el Señor. Y eso es algo muy bonito, porque nos lleva a redireccionar y es lo más importante, cambiar y estar en el verdadero camino. Hay tres elementos, tres enseñanzas que nos deja este pasaje para saber si estamos en Cristo. El primero es servidores íntegros. Recordemos que estamos en este contexto de enseñanza en el que el Señor Jesús está sentado con sus discípulos y está un niño pequeño, bueno, un niño, siendo puesto como ejemplo. Y en este momento a Juan no se le olvidó algo que ocurrió. Y lo que sucedió fue que había una persona que echaba fuera demonios, pero que él no lo seguía. Entonces dice que se lo prohibieron porque no lo seguía. Algo curioso. Esta persona ciertamente podemos inferir que creía en Jesús porque estaba liberando demonios. Y para que liberara demonios es porque esta persona estaba realmente en santidad, era creyente de el camino de la enseñanza del Señor. Porque si no fuera creyente, tenemos el ejemplo en Hechos de los 7 hijos de Seba, en el que esa persona le dijo: a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ustedes quiénes son. Y les dio una lección para que ellos no se olvidaran que, pues, definitivamente no estaban viviendo en santidad y que no estaban creyendo en Jesús. Pero esa persona sí estaba creyendo en Jesús. Pero como no seguía a Jesús, como no estaba con los discípulos, mejor dicho, se lo prohibieron. Y el Señor le contesta que no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Una persona que verdaderamente cree nunca va a poder hablar mal del Evangelio, porque a la medida que va leyendo la palabra, que va viviendo la palabra, va conociendo y el Espíritu Santo va haciendo esta obra y va cambiando su vida y nunca va a poder hablar mal del Evangelio. En contraparte, aquella persona que hable mal del Evangelio es porque nunca conoció el Evangelio, nunca le resplandeció la luz de la verdad. Y eso es lo que nos está mostrando estas comparativas. Y el versículo 40 dice: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, que el que no está contra nosotros, está con nosotros, está a nuestro favor, es parte de nosotros, a pesar de que no esté aquí al lado físicamente. El hecho de que nosotros estemos llamados a ser servidores y principalmente a ser servidores íntegros es porque debemos de ser
transparentes y comunicar la verdad. Integridad o ser íntegro significa hecho de una sola pieza o que no carece de ninguna de sus partes. Y eso es algo que en lo que nosotros debemos de ser. El Señor Jesús fue íntegro en todo su caminar. Y es lo que nos dice, ustedes tienen que ser íntegros, tienen que, si verdaderamente conocen el Evangelio, nunca van a hablar mal de él, nunca van a experimentar lo contrario. Es más, aquella persona que igual cree de verdad que vive el Evangelio, pues es con nosotros, porque cree lo mismo. Y es eso. Y el versículo 41 dice, cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Debemos de dar frutos en nuestro actuar, porque el Señor es quien nos recompensa. Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Apoyarnos entre hermanos, no estar en pleitos, porque mi hermano no se congrega con nosotros, lo voy a demeritar, le voy a hablar mal. No, si somos cristianos, si somos realmente cristianos, servimos a Cristo, conocemos a Jesús, nos basamos 100% en la Biblia, somos hermanos, estamos en el mismo camino. De esa manera, esto es lo más importante, dice, porque sois de Cristo, ser de Cristo, como siendo íntegros también. Esa integridad nos va a ayudar para determinar si estamos en el verdadero camino. Vimos, servidores de Cristo. ¿Qué otro elemento tenemos? Firmes en no caer. Pone otro ejemplo bastante diferente. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, recordemos que tiene un niño ahí, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Pero qué contraposición a lo que estamos viendo. Pero ¿por qué dice a uno de estos pequeñitos? Porque recordemos el versículo 37. El que me reciba en mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Está poniendo este ejemplo de que nosotros debemos de recibir el Evangelio como si fuéramos niños. Creerlo verdaderamente, con esa inocencia y también con esa recepción a todo lo que se le enseña. Es este mismo ejemplo. Aquella persona que esté creciendo en su fe, que esté progresando, que esté aprendiendo, pero llega una persona y le pone una cuestión para tropezar, que haga flaquear su fe, pues esta persona va a tener una recompensa, va a tener un castigo. Así como que alguien que hace un acto en el que demuestra su fe, no por querer demostrarlo, sino porque es fruto de su fe, tiene su recompensa por parte del Señor. Una persona que haga caer en su fe a otra va a recibir su recompensa. De manera que debemos de cuidar a nuestros hermanos en la fe y no hacerlos tropezar. Cuidarnos. Ok, no, tampoco vamos a caer en el extremo del servilismo, no, sino que es estar en esa sintonía, saber que no voy a ofenderlo, no voy a hacer algo que vaya a dañar su fe, sino que voy a estar al pendiente, vamos a estar cultivando nuestras conversaciones. Quizá no vamos a estar leyendo todo el tiempo la palabra, pero sí vamos a sacar a colación versículos bíblicos, vamos a mandar versículos, vamos a compartir esa esencia de la palabra que nosotros hemos leído en el transcurso de la semana. Es ese apoyo. Y también esta misma parte, del versículo 43 al versículo 48, empieza a hacer algo completamente diferente. Empieza a decir que si alguna parte de tu cuerpo, ya sea la mano, el pie, el ojo, te es ocasión de caer, debes de cortarlo o arrancarlo, en el caso del ojo, sacarlo. ¿Por qué? Porque es mejor que entres, ya sea manco, ya sea cojo, ya sea tuerto, pero que entres al reino de los cielos, que entres completo al infierno. Está diciendo que debemos de buscar determinadamente el reino de Dios, debemos de cortar con aquello que nos está dañando, debemos de eliminar los parásitos, ya sea conversaciones malas, series que no tienen nada que aportar, actitudes en nosotros que están dañando a nuestros hermanos, que incluso puede dañar la fe de nuestros hermanos, pensamientos, que es donde más debemos de batallar, debemos de alimentarnos de la palabra para ser limpios, debemos de eliminar esos parásitos de nuestra vida. Y es preferible perder cosas
que sufrir por la eternidad. El Señor nos está diciendo, sean determinantes, quiten esas cosas para que puedan entrar. Es mejor sufrir por un momento en el que están dejando de hablar con malas personas, con malas compañías. Es mejor sufrir que ya te dejaron de hablar o que pasas ya tu celular que prácticamente ya no tiene aplicaciones porque casi todo era ocasión de caer, en un caso extremo. Pero es mejor sufrir esa parte, ese momento y que la palabra vaya restaurando nuestras vidas a sufrir por toda la eternidad en el infierno. Debemos de ser determinantes. Es un camino, es el camino angosto o el camino ancho. No hay de otra. Debemos de examinarnos y saber si estamos en Cristo, preguntarnos si somos íntegros y también si estamos firmes de no caer. O no vamos a ser perfectos, pero el Señor nos va a ayudar, nos va a dar esa fortaleza. Y como tercer punto es purificados y aprobados. Después de este ejemplo viene un versículo bastante complejo. Dice el versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Principalmente, este versículo estaba haciendo referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento. Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, está haciendo referencia a una norma ceremonial dentro del mismo tabernáculo, cómo presentar ese sacrificio a Dios. Debe contener sal. Pero ¿por qué dice que todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal? Porque dice que el Señor va a permitir pruebas en cada uno de nosotros, va a permitir diversas pruebas para que seamos purificados, así como la sal, así como todo queda diferente cuando llega el fuego. Entonces, de esta manera, un ejemplo, vamos al libro de los Hechos. El Evangelio se empezó a expandir cuando empezaron a perseguir a la iglesia. Nos vamos a la historia. ¿Por qué estaban los cristianos en las catacumbas? Porque los emperadores romanos querían tener su diversión en el circo romano y ahí metían a los cristianos. Y podemos empezar a poner ejemplos. El Evangelio fue de mayor expansión cuando hubo persecución. No nos debemos de quedar tranquilos solamente porque no hay persecución. Debemos de compartir y el Señor va a permitir en su gran misericordia que pasemos por diversas pruebas y Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer. ¿Para qué? Para que podamos salir con un carácter aprobado. Recordemos lo que dice Romanos 5. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestra esperanza está en Cristo. Vamos a ser probados, pero debemos de salir aprobados de esa prueba. Podemos aplicarlo de esta manera. Y por último, dice el versículo 50, buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, no va a dar sazón a nada. De manera que ustedes tienen que tener sal. Ustedes son la sal del mundo. La misma enseñanza que el Señor dio en el Sermón del Monte. Pero si esta sal pierde el sabor, de nada sirve. La sal que debemos de tener es el Evangelio en nosotros. Y la paz de Dios que recibimos a través de la lectura de la palabra. La paz que recibimos a través de las tribulaciones. Porque a través de las tribulaciones nosotros aprendemos a confiar en Dios. Un escritor apellidado Keller dijo en una ocasión, si crees en Jesús y descansas en Él, entonces el sufrimiento será para tu carácter lo que el fuego es para el oro. De manera que nosotros vamos a ser probados, vamos a ser confortados por la ayuda del Señor. ¿Para qué? Para salir aprobados, para que su carácter se vaya formando en cada uno de nosotros. ¿Y cómo sabemos si estamos en Cristo? Bueno, si somos servidores íntegros, si estamos firmes en no caer, si estamos preocupados de leer la palabra, de orar, de meditar en nuestro tiempo con Dios, también es una herramienta. Y también al momento de, con la ayuda del Señor, ser purificados a través de las tribulaciones y ser aprobados de esas pruebas difíciles en su momento. Y si estamos en alguna prueba, si están en alguna prueba, el Señor les va a dar esa fortaleza, les va a dar esa ayuda. Refugiémonos en la Biblia, refugiémonos y confiemos en Dios, que Él es quien
nos da esa dirección. Recordemos lo que dice el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional Tiempo con Dios. Les invitamos a que podamos persistir en estos devocionales, que podamos estar todos los días. Les invitamos a que puedan compartir para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Saludos.